Eh, Elena, para los que no la conocen, es la presidenta de lo que sería el equivalente al Colegio Farmacéutico, pero uruguayo, que sería la presidenta de la Asociación de Químicos Farmacéuticos perdón, Paraguay, Paraguay. Paraguay, sí. Entonces, Bueno, partamos con la pregunta, capaz el elefante en la cristalería, esto de los servicios farmacéuticos. ¿Están al servicio del paciente? y hay que ver. Bueno, yo te agradezco en primer lugar la invitación. Excelente tu presentación, Jorge, también la de Virginia, que a eso tenemos que apuntar, es lo ideal, apuntar a eso. Si bien el servicio farmacéutico es un proceso, es un clave en lo que es la profesión del químico farmacéutico. Sin embargo, ¿qué pasa en la América Latina? Tenemos que tener el contexto. Yo voy a hablar del contexto de América Latina diciendo que lo que estamos haciendo es dispensación. El resto todavía hay mucho camino que recorrer. ¿Qué pasa en nuestros países? Nos invadieron las cadenas de farmacia. Todo eso es muy difícil, ya que en muchos de nuestros países el químico farmacéutico no está en la farmacia. Lamentablemente, hoy el químico farmacéutico no está en las farmacias. Esa no es solamente la realidad de Paraguay, es de una gran parte de los países de Sudamérica, por sobre todo, que recientemente en el Congreso de FEFA se evidenció nuevamente este tema. Y teniendo en cuenta eso, hay mucho todavía que procesar, aprender y avanzar, especialmente como somos entes de la promoción de la salud, del acompañamiento farmacoterapéutico, la farmacovigilancia y también el apoyo a la... Y si bien eso yo creo que se cumple más bien, yo trabajo dentro de lo que es farmacia hospitalar y ahí sí lo llevamos adelante. Pero ¿qué pasa? Lo administrativo muchas veces nos consume. Y como dijo Virginia, ya no tenemos tiempo para hacer la conciliación de la medicación eh, de los pacientes. Entonces, es bastante difícil llevar adelante eso cuando la parte administrativa nos consume. Por otro lado, quiero rescatar lo que habías dicho. ¿Dónde estamos los farmacéuticos? Estamos detrás de las bambalinas. Queremos enfrentar a los médicos, no queremos decirles sus errores porque no nos sentimos seguros. Esa falta de seguridad muchas veces hace que nos callemos. Sin embargo, somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo fuerte, duro detrás de las bambalinas. Que no nos falten medicamentos, que no nos falten, yo estoy hablando más bien de la parte eh, hospitalar, que no nos esté faltando los medicamentos que requieren nuestros pacientes. Ese de repente es nuestro motivo principal y es lo que nos lleva mucho tiempo y nos olvidamos de hacer nuestro papel fundamental, que es el seguimiento farmacoterapéutico, la conciliación, la seguridad del paciente. Pero en el poco tiempo que podemos disponer, sin embargo, lo hacemos. Ahora, en cuanto a las farmacias comunitarias, es la preocupación fundamental para llevar adelante todos los grandes desafíos que tenemos hoy día cuando el farmacéutico no está en la farmacia. Y ahí yo creo que sería muy importante trabajar en conjunto porque ya que todos tenemos las mismas problemáticas, hacer una hoja de ruta para que en el día eh, los, eh, los farmacéuticos más jóvenes puedan volver a querer estar en las farmacias. Porque hoy los farmacéuticos que se reciben, lo primero que hacen es ir a a la industria farmacéutica. Porque ahí, al menos en mi país, en la industria farmacéutica, el farmacéutico es valorado, es, es respetado, cosa que no es en una farmacia comunitaria. En las farmacias hospitalares también estamos comenzando a ser reconocidos, dependiendo
de cada uno de nosotros. Ahí ya depende de cada uno de los químicos farmacéuticos de que salgamos de ese perfil bajo, dejemos nuestra timidez y trabajemos codo a codo como parte del equipo integral de la salud de los pacientes. Elena, Y y bueno, si me permites ahí hacerte una pregunta con respecto a eso, antes de hacértela a ti, se la pregunto a Virginia. Varios de los textos que nos mostraba en su presentación estaban en inglés. Y un tema en Latinoamérica es que tenemos un porcentaje de farmacéuticos que no necesariamente manejan inglés. ¿La FIP tiene pensado o tiene la lógica en el fondo de ver esta realidad latinoamericana que claramente es particular y donde tenemos colegas que tienen esta realidad que de repente es, vamos a decir, subóptima Sí. en comparación a países de Asia y de Europa? ¿Tenemos alguna línea de trabajo en ese caso que nos quisieras compartir y que en el fondo todos los Sí, colegas que claro. están conectados puedan Bu- saber cuál es la posición finalmente de la máxima autoridad farmacéutica que tenemos a nivel mundial? Bueno, gracias, Jorge. Te contesto lo que tú me preguntaste y quería también hacer un comentario respecto a lo que Elena comentó. Sí, la FIP en los últimos años se ha globalizado y ha llegado a los países de Latinoamérica y hemos estado también en los lugares de decisión de la FIP. Fíjate que no hace mucho, pero desde hace 9 años hay un profesional de Latinoamérica que está formando parte del Buró de la FIP. Yo, en este momento tengo yo el honor de representar esta región y como tal yo abogo en muchas oportunidades para que los documentos se traduzcan al español y se está haciendo ese proceso de documentos claves. Ya hay muchos que están en español y en otros idiomas y se está trabajando activamente en que la lengua española tenga la mayor parte de esos documentos traducidos. También comentarte que estamos en este momento lanzando un proyecto de la FIP junto con el Foro Farmacéutico de las Américas para trabajar en un proyecto que se llama La Farmacia en Latinoamérica. Y justamente apuntando a lo que comentaba Elena, de los problemas que tenemos en nuestra región respecto a la presencia y a la responsabilidad que le corresponde al químico farmacéutico o al farmacéutico en nuestros países. Este, este proyecto ya está en sus primeras etapas, pero ya está consolidado. Estamos en las etapas de formar el comité de expertos y en el que se va a trabajar para unificar con una visión para el 2030 de cómo es la farmacia comunitaria en toda América Latina y igualarla a lo que son los estándares de europeos y de otras partes del mundo, donde el farmacéutico tiene la obligación, la responsabilidad y además es el principal fuente de trabajo del farmacéutico en otras regiones. O sea, la farmacia comunitaria en Europa es la vidriera de la profesión y es en donde el farmacéutico brinda sus conocimientos todos los días, incluso más que en los servicios sanitarios, en los servicios de salud que están inmersos dentro de un sistema, de un hospital o la farmacia que funciona para pacientes que están internados o pacientes ambulatorios dentro de los servicios de salud, que en nuestra región son donde nosotros podemos desarrollar mejor nuestra profesión y donde tenemos mayor presencia, pero en el mundo pasa al revés, es en la farmacia comunitaria donde tenemos mayor visibilidad. Si bien en otros ámbitos también están muy desarrollados, en otros países, como algo que también mencionaba Elena, nuestro perfil bajo, que parece ser mundial, ¿no? Yo creí que era de mi país en principio y no, parece ser mundial, tenemos un perfil muy bajo, nos cuesta la interacción con los médicos. Hay en países europeos que ya es habitual que el farmacéutico, y por supuesto en Estados Unidos desde hace muchísimas décadas, el farmacéutico pasa visita a los pacientes internados junto con el médico. Y es
el que le recomienda las dosis de los medicamentos, los horarios en los que tiene que tomar, las interacciones que pueden haber en función de un conocimiento global de la farmacoterapia que tiene el paciente. Y el médico muchas veces solo conoce una parte que es la especialidad que le corresponde. Entonces, nosotros tenemos mucho que aportar en el mundo. Nuestra profesión tiene un desarrollo muy interesante y somos parte real del equipo de salud. No tenemos que estarlo abogando como nos pasa en nuestras regiones, que tenemos que estar explicando hasta a veces en los ministerios de salud cuál es el papel del químico farmacéutico, qué es lo que hacemos y para qué podemos brindarnos, y lo vivo en carne propia en mi país permanentemente. El objetivo de FIP es justamente en un plazo de aquí al 2030 igualar a otros estándares mundiales lo que es la profesión farmacéutica. Y por eso estamos trabajando en este proyecto y es importante que participen todos los países, más allá que sean o no miembros del foro. Es importante que esto esté abierto a todos los países, que podamos participar de este lanzamiento y de este proyecto que tenemos para Latinoamérica. Ahí sí, Creo que una cosita me más. gusta esta invitación que se nos hace en el fondo como farmacéuticos de Latinoamérica. Creo que es algo importante ahí que veamos cómo a nosotros, cada uno de los representantes nacionales, nos cuesta mover a nuestra gente muchas Exacto. veces. Y una vez que tenemos claro eso, después podemos ver también una mirada un poquito más macro latinoamericana. Por eso también es importante que vayamos escuchando de los distintos países cómo estamos los otros y no creamos que somos el peor país, No, no, particularmente, porque todos no. nos miramos el ombligo. Claro que, por supuesto que no, estamos todos muy parecidos. En la realidad, como dijo Elena, en Latinoamérica, la presencia del químico farmacéutico, excepto en países como Argentina y Brasil, que tienen otra realidad, en general estamos todos muy parecidos, con problemas de presencia. Creo que también tenemos un problema en la educación de nuestra profesión, sobre todo en vistas a poder interactuar con el equipo de salud. O sea, veo que todos tenemos los mismos problemas, con lo cual asumo, porque yo no trabajo directamente en educación, pero sí estoy en el plan de estudio de mi carrera y no estoy conforme ni con los cambios que van a haber, porque siempre la práctica farmacéutica queda relegada con respecto a la parte docente, que siempre es más teórica, pero me parece que nos falta en la educación esa interacción continua con el equipo de salud y que realmente nos den las herramientas para poder trabajar con el equipo de salud, porque al menos en el plan de estudio que me tocó a mí, nosotros no interactuábamos con los médicos y eso costaba muchísimo en el momento que tú empezabas a trabajar en un servicio sanitario. Hoy está un poco mejor, pero no llega a los estándares que precisamos y, y, y creo que tenemos que trabajar en esos pilares, ¿no? La educación, la práctica farmacéutica y bueno, lo que toque a la ciencia farmacéutica también para mejorar este relacionamiento que tenemos con el equipo de salud. Me encanta que hayas tocado justo un tema antes de esta pregunta, la abordamos y después abrimos los micrófonos, porque creo que el tema de servicios farmacéuticos es algo que justo me encanta que hayas tocado la educación. Eh, la educación farmacéutica a nivel de Latinoamérica, ¿cómo está? ¿Estamos cumpliendo para poder abordar estos servicios farmacéuticos o todavía estamos muy centrados, por ejemplo, en el medicamento o en las moléculas, como hablábamos antes? Y Se en el cortó, fondo, si perdón que esto... se cortó la comunicación un poco, así que Sí, no sé sí, qué pasó. ahora lo intentamos de nuevo, entonces. Bien. Te planteaba el tema de cómo está la educación farmacéutica en los distintos países. Voy a darle primero la palabra a Elena porque la otra vez me comentaba la realidad paraguaya, que creo es bien interesante desde el punto de vista de quién nos prepara a nosotros como farmacéuticos y si nos está preparando para este nuevo mundo en el cual nos piden consolidar los servicios farmacéuticos y no centrarnos tanto en el medicamento ni en la molécula, sino que Sí, en en el el paciente, que paciente. es lo que nos convoca hoy día. Así mismo. Y es una gran preocupación porque no solamente en Paraguay, sino que también en todos los países vuelvo a recalcar, de Sudamérica, la educación por sobre todo está muy débil, está muy frágil, especialmente con las universidades privadas. Y que todavía ahora hay una proliferación de universidades privadas que no tienen, nos brindan una educación de calidad y que estamos sacando al mercado.
Estamos sacando al mercado profesionales con muy baja calidad de capacitación, totalmente. Resulta ser que la industria, hoy día, en mi país, la Universidad Nacional está emitiendo al año máximo entre 12 a 15 egresados por año, cosa que la industria lo absorbe totalmente. Porque acá falta, acá la industria farmacéutica está muy fuerte y falta todo el químico farmacéutico. Tal es así que tenemos muchos colegas de argentinos que hoy están trabajando dentro de las industrias farmacéuticas. Y no les pueden emplear o les emplean, pero para hacer trabajos de operario a los químicos farmacéuticos que salen de las privadas, porque no tienen la capacidad de lo que es, no tienen la misma capacitación. Ese es el tema. Y también aquí no tenemos todavía, por ejemplo, las residencias y ese acompañamiento con los médicos todavía no está desarrollado. Pero esa es la situación. Inclusive, cuando yo empecé con este tema de la primera vez que fui al foro farmacéutico, yo pensé que éramos nosotros nomás los paraguayos que estábamos así de mal. Cuando me entero que en el Brasil las universidades funcionan en forma virtual, ahí sí dije, no, ellos están peor que nosotros. Así nomás es. Sí, yo coincido con Elena que la formación es débil sobre todo para el área de servicios farmacéuticos, porque creo que nos siguen formando todavía fuertemente para la industria farmacéutica y no en Latinoamérica, no tanto orientar a los servicios farmacéuticos, que en el resto del mundo es diferente porque también son orientaciones y carreras diferentes, el que va para la industria de que la formación exclusiva del farmacéutico que va a estar en un servicio de salud. Y nosotros no tenemos prácticamente interacción. Yo digo, en mi país la residencia ahora hay unos practicantados, una residencia de unos pocos meses obligatorias que uno puede elegir en diferentes áreas, pero por ejemplo, las áreas asistenciales todavía en el nuevo plan de estudios siguen siendo electivas, cuando deberían ser obligatorias en el químico farmacéutico que las áreas asistenciales las tenga que ver, porque una gran parte de los que salen egresados tienen que ir a servicios farmacéuticos, entonces debería ser obligatoria y sin embargo sigue siendo electiva. Entonces todavía tenemos un debe muy grande en la formación carrera para el área asistencial. Ni siquiera nos vemos, me parece, como países, como profesionales de la salud. Decimos eso, pero, por ejemplo, en nuestro país, en Uruguay, los farmacéuticos, que somos químicos farmacéuticos, además también igual que ustedes, nos categorizan como carrera tecnológica y no en el área de tecnología y no en el área de salud. Entonces es muy difícil después para los que nos dedicamos al área de salud insertarnos en ese lugar. Y esto me parece que se repite en todos nuestros países porque, bueno, los programas y los planes de estudio se van copiando de un país a otro, se van tomando cosas y bueno, estamos todos formados muy parecidos. Y creo que ahí es de donde parte, porque somos muy buenos en muchas cosas, tenemos muy buena formación en determinadas áreas, pero nos cuestan las habilidades blandas, por ejemplo, porque no tenemos formación en eso, ni tenemos contacto con los profesionales de salud durante la educación. Excelente acotación ahí. Aprovechamos de aportar un tema que se ha planteado varias veces. Las habilidades duras nos hacen llegar a los trabajos. Las habilidades blandas son las que nos permiten quedarnos en ellos. Exacto, Y eso es totalmente. importante tenerlo en cuenta, especialmente para los que están estudiando química y farmacia, Mm. donde muchas veces se nos pide hoy día memorizar moléculas, mecanismos de acción que efectivamente son importantes, pero es algo que nos pueden reemplazar fácilmente con una IA hoy día, con una inteligencia artificial. Lo que se requiere de nosotros es lo que sería en el fondo nuestro criterio y finalmente también esta humanidad
humanización de la medicina, que es donde nosotros estamos hablando de seguridad del paciente, donde estamos hablando de nuestra persona que está al frente, que no es un caso clínico, no es un número nacional de identificación, no es la cama 4, tiene nombre y apellido. Y es importante que nosotros no nos deshumanicemos desde todos nuestros aspectos, desde la industria farmacéutica, donde eventualmente sé que los colegas hacen muchas cosas para que los medicamentos sean de calidad, seguros y eficaces, pero también es porque ese medicamento que están haciendo le va a llegar a un paciente y va a poder darle una respuesta sanitaria. Y eso que creo es muy relevante no perder de vista ese aspecto.